Estamos de vuelta, continuamos con la información. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres ha declarado alerta naranja ante la situación de las lluvias en nuestro país y monitorean la situación en los diversos departamentos de Guatemala. Tenemos información con nuestro compañero David Sanchinelli, también da seguimiento a esta situación de las lluvias, se encuentra en Villahermosa. David, ¿cuál es la información? Adelante, te escuchamos. Así es, William, nos encontramos en Villahermosa 1 de San Miguel Petapa, donde el río Pinula pasa a un costado de las viviendas. Algunos sectores como el sector 2, 3 y 4 se encuentran en riesgo, ya que las fuertes lluvias han causado deslizamiento de tierra por la crecida del río. Y es que te comento, William, que la Conred ya ha declarado alerta naranja institucional debido al incremento de lluvias y que se encuentran unos 20,000 guatemaltecos afectados. Asimismo, hacemos un recordatorio a la población para que tome sus debidas precauciones, ya que las lluvias podrían seguir hasta el jueves de esta semana. William, este ha sido el reporte donde seguiremos ampliando en las siguientes emisiones. Regresamos con ustedes al estudio. David, si me escuchas, ¿cómo está la situación en el lago de Amatitlán y sus cercanías? También tenemos informado que tú has monitoreado esta situación. ¿Cómo se encuentra la situación en Amatitlán a esta hora? Bueno, William, te comento que también han crecido las aguas debido a que el río Pinula, el río Villalobos han crecido y esto han llegado al lago de Amatitlán. También se encuentra Conred evaluando cómo están las condiciones de algunas viviendas en ese lugar. David, ¿y dónde te encuentras específicamente en las imágenes que estamos observando? Estas viviendas de riesgo que se encuentran a la orilla del río, ¿han iniciado a ser evacuadas por prevención o aún no se les ha notificado a las personas, ya que las lluvias, como tenemos entendido, continuarán por lo menos 72 horas más? Así es, William, te comento que estas viviendas ya vienen desde aproximadamente 3 años este problema con las lluvias. Entonces algunos pobladores o vecinos de este lugar han evacuado, pero la municipalidad de San Miguel Petapa también no ha hecho caso omiso a esto. Muy bien, una situación que deberá darle seguimiento la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, sobre todo para evitar cualquier tragedia o una tragedia similar como la ocurrida en el caserío El Cambray 2 en Santa Catarina, Pinula. Gracias, David, por esta información. Estamos pendientes de cualquier detalle y de cualquier novedad. Vamos ahora rápidamente a conocer qué ocurre en el mundo. Iniciamos de inmediato con las noticias internacionales, ya que las autoridades mexicanas buscan a Joaquín El Chapo Guzmán y los techos de casas perforados y carros calcinados con más de una docena de balazos son las huellas que dejó la casa militar contra el narcotraficante mexicano. Estos fueron los rastros que dejó la búsqueda militar de El Chapo Guzmán. Varios poblados de Tamazula, al norte de México, quedaron vacíos. Sus habitantes huyeron de la potente caza que, según ellos, empezó el 6 de octubre. Sin especificar cuándo o cómo se produjeron los hechos, fuentes del gobierno han confirmado que fuerzas especiales persiguieron a Guzmán en una zona entre Durango y Sinaloa y que el capo resultó herido en el rostro y la pierna al caer mientras huía. El gobierno ha negado que atacara a la población y la Marina reiteró el domingo que respetó estrictamente los derechos humanos, pero una diputada local denunció que habría al menos 8 desaparecidos. El Misterio, un rancho custodiado por la Marina Armada a la cual no dejó entrar al equipo de la AFP, argumentando que el lugar estaba intervenido. La interrogante es si se trata del lugar donde casi atrapan al jefe del cartel de Sinaloa, que se fugó en julio de una prisión mexicana de alta seguridad. ¿Cómo está la situación del clima en el mundo? Las autoridades de Filipinas reportaron 16 fallecidos en un primer balance tras el paso del tifón Copu, esto por el norte del país, donde miles de personas tuvieron que dejar sus viviendas para refugiarse en albergues temporales. En medio de difíciles condiciones para su traslado, cuerpos de socorro de Filipinas se movilizan para atender a miles de damnificados en el norte del país. El paso del tifón Copu dejó al menos 16 muertos, según las autoridades nacionales. Un niño golpeado por un árbol al caer y 3 adultos en Luzón, la provincia costera donde la formación tocó tierra el domingo. Otras 7 personas fallecieron durante el volcamiento de un ferry. 80 poblados permanecen bajo las aguas con gran parte de sus residentes sin poder salir. El tifón Copu avanza debilitado hacia el norte, vertiendo lluvias torrenciales en 3 cordilleras e inundando vastas planicies y arrozales.
Y el gobierno de Colombia celebró como otro paso hacia la paz el acuerdo para la búsqueda de desaparecidos a escasas semanas de haberse firmado el acuerdo que busca la paz entre las fuerzas militares y las FARC. El gobierno de Colombia calificó como otro paso hacia la paz el acuerdo alcanzado con las FARC para la búsqueda de desaparecidos. En el conflicto armado colombiano ha habido personas dadas por desaparecidas por múltiples razones, muchas razones. Víctimas del secuestro que murieron durante su cautiverio, víctimas de desaparición forzada, víctimas de masacres cuyos restos nunca fueron ubicados, integrantes de la fuerza pública, integrantes de las FARC, muertos en combate cuyos restos nunca fueron ubicados, entre muchos otros casos. El pacto contempla crear una entidad independiente encargada de buscar a los desaparecidos. Por primera vez en Colombia se contará con una entidad autónoma e independiente, grande, de carácter netamente humanitario y extrajudicial, encargada exclusivamente de buscar a las personas dadas por desaparecidas en razón del conflicto y dar cuenta de su suerte, qué es lo que les ha pasado. El gobierno colombiano y las FARC buscan acabar con un conflicto interno que ya ha dejado oficialmente unos 220.000 muertos y unos 6 millones de desplazados, además de 20.000 a 100.000 desaparecidos, según diversas fuentes. Alemania y Turquía buscan soluciones prontas conjuntamente con la Unión Europea para la crisis de refugiados en ese continente. La canciller alemana Angela Merkel se encuentra en Turquía para tratar de contener el flujo de refugiados sin precedentes que llega a Europa. El principal tema de la agenda es el plan de acción anunciado el jueves por la Unión Europea para contener a los inmigrantes en territorio turco. El país, que ya acoge a más de 2 millones de refugiados, considera que el presupuesto destinado para este plan es inaceptable. Was den Fonds und was die finanziellen Mittel anbelangt, verstehe ich die Position der Türkei vollkommen, dass sie nicht Geld, was schon... Entiendo la postura de Turquía sobre la cuestión. El dinero prometido en el proceso de adhesión a la Unión Europea se utiliza para ayudar a los migrantes, y esto es comprensible. Tenemos que discutir un nuevo monto de la ayuda adicional, cuyos detalles aún se negocian. Und insofern handelt es sich auch nach unserem Verständnis hier über zusätzliches Geld. Über die Details müssen wir natürlich noch reden. El primer ministro Ahmet Davutoglu lamentó que la comunidad internacional haya dejado a su país solo en términos de distribución de los refugiados. Los líderes dijeron que temían una nueva ola de refugiados sirios procedentes de la región de Alepo, donde las tropas del régimen sirio están avanzando. Europa quiere que Turquía acoja más refugiados y que refuerce la vigilancia de sus fronteras. A cambio, el país recibiría ayuda financiera, la reanudación de las discusiones acerca de su candidatura a la adhesión a la Unión Europea y un acceso más fácil a los visados. Y continúa la crisis en Israel. Siguen los ataques entre judíos y palestinos. Hoy se reportó una nueva víctima mortal. La escalada de violencia entre israelíes y palestinos continuó con un ataque en una estación de autobuses en la ciudad de Beersheba, al sur de Israel. Un hombre murió por arma de fuego y otras 10 personas resultaron heridas. Un ciudadano eritreo que fue confundido con uno de los atacantes fue abatido por las fuerzas de seguridad. Desde el extranjero se multiplican los pedidos por el fin de las agresiones. Queremos ver la calma restaurada y queremos ver que se detenga la violencia. Y creo que todo el mundo en Israel y en la región le gustaría que eso suceda. Seguimos instando a todos a actuar con moderación. El secretario de Estado estadounidense anunció que en los próximos días se reunirá con el presidente de la Autoridad Palestina y el primer ministro de Israel. Desde Ramallah, dirigentes palestinos señalan a Israel de manipular la espiral de violencia a su favor para atacar al pueblo árabe. El problema es que la violencia deliberada del ejército israelí ha permitido que continúe el terrorismo de los colonos. Entonces señalan algunas respuestas de los palestinos y piden que se condenen. Me gustaría ver una condena total de la violencia. Siempre hemos dicho que tiene que haber una solución no violenta. Los palestinos consideran positiva una propuesta atribuida a Francia para colocar una presencia internacional en la explanada de las mezquitas, foco de conflictos en la región, un proyecto que fue ya rechazado por Israel.
Vamos a la pausa comercial. Les recordamos que Noticiero Guatevisión renovó su casa, pero hoy también inician las transmisiones especiales de cara a la segunda vuelta electoral. No se pierda las emisiones de las 6 y de las 9 de la noche de Noticiero Guatevisión. Cobertura especial de cara al próximo domingo 25 de octubre, la segunda vuelta electoral. Vamos a la pausa. Regresamos en instantes.